Las ciudades existieron desde hace siglos, pero durante mucho tiempo crecían lentamente, casi sin planificación, eran espacios pequeños, densos, pensados para el comercio local y la vida a pie, hasta que el siglo XX cambió todo. Por primera vez la ciudad empezó a transformarse a gran velocidad. Llegaron nuevas formas de trabajo, más población, nuevas tecnologías y nuevas demandas sociales. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo organizar un lugar donde vive tanta gente al mismo tiempo? La ciudad moderna nace como respuesta a ese crecimiento acelerado y con ella aparece un fenómeno completamente nuevo: la expansión urbana. La ciudad ya no se queda en un centro histórico, se extiende, se multiplica, se conecta y se transforma. Surgen nuevas formas de ocupación del territorio, como la metrópolis, ciudades gigantes que absorben a otras más pequeñas. Los suburbios, zonas residenciales que se alejan del centro, periferias, lugares de expansión rápida e informal y conurbaciones donde dos o más ciudades se unen en un mismo sistema urbano. Este proceso marca el inicio de la ciudad moderna como la conocemos hoy, una ciudad que no solo crece hacia arriba, sino que se despliega en varias direcciones al mismo tiempo. Ya no hablamos solo de calles, edificios o plazas. La ciudad coordina transporte, economía, servicios, vivienda e infraestructura. La ciudad deja de ser un lugar pequeño y contenido para convertirse en una red metropolitana, y ese es el punto clave de su nacimiento, cuando empieza a funcionar como un sistema complejo que organiza la vida de millones de personas. Mi nombre es Yokairi Jiménez y doy la bienvenida a este recorrido informativo donde hablaremos de la ciudad moderna en el siglo XX, acompañada de mis compañeros Milevi Pineda, que nos hablará del contexto social, económico y tecnológico. Melanie Chávez analizará la planificación urbana. Scarlett Ruiz nos mostrará cómo las nuevas formas de movilidad y la infraestructura. Gerald Familia nos hablará de las políticas urbanas, la gestión del territorio y la transformación social y cultural. Y finalmente veremos la otra cara de esta historia: la crisis del modelo moderno, con nuestra querida Rainiali Félix. Muchísimas gracias por su atención. Creo que entender una ciudad es entender a la gente que la vive. Y a veces, para entenderlo, hay que salir de las aulas y mirar de frente a la realidad. Mi nombre es Yokairi, estudiante de arquitectura, y este es otro episodio documentando mi vida y lo que la arquitectura me está enseñando. Viajamos a Las Piñas, un lugar donde el diseño urbano no es una teoría, es una necesidad urgente. Santiago es un municipio joven, tiene potencial, pero también una realidad difícil. Poca infraestructura, oportunidades limitadas, espacios públicos casi inexistentes. Y eso cambia la forma en la que su gente vive, sueña y decide si se queda o se va. Los estudiantes que están cursando en diversas carreras, principalmente arquitectura, ha estado vinculado a esto, puedan diseñar ideas y esas ideas se puedan implementar en esta zona, se le puedan entregar a los alcaldes. Nosotros podamos coordinar con los alcaldes y con quienes viven en el territorio para que puedan conversar con ustedes, con los estudiantes. Y eso es parte de la dinámica que hemos visto en estos 2 días de interacción con la comunidad, de que ellos te digan cuáles son sus problemas, de que ustedes tomen ideas y las ideas que surjan de ustedes, luego las conversamos y muchas de esas ideas se les pueden entonces pasar también a otras entidades para que puedan diseñar perfiles de proyectos. Los estudiantes solemos pensar en el diseño como algo estético, pero estar aquí me recordó que diseñar es escuchar, que una ciudad es más que calles, es educación, empleo, seguridad e incluso ocio. Este viaje me recordó que la arquitectura empieza aquí, en la gente, es reconocer lo que falta y empezar cómo podemos aportar, aunque sea un poco. Seguiré documentando este proceso, porque aprender a mirar es el inicio de diseñar. Hola, hola mis amores tecnológicos, bienvenidos a Tecnopop TV, el show donde te cuento las tendencias que marcaron el mundo antes de que tú las vieras venir. Yo soy Milevi, tu gurú tech de confianza, y hoy te tengo el chisme más caliente del contexto socioeconómico y tecnológico que surgió en la ciudad moderna. Pero agárrense, porque vamos a descubrir cómo la ciudad que hoy conocemos nació gracias a un delicioso caos de economía, tecnología y gente mudándose más que influencers después de un drama. ¿Están preparados? El gran cambio, la industrialización. Resulta que todo comienza con la industrialización.
ese momento donde la humanidad dijo, ¿y si en vez de tardar 2 semanas haciendo una camisa, lo hacemos en 2 horas? Y ¡boom! Nacieron las fábricas, las máquinas y los procesos automáticos. Este cambio no solo revolucionó la economía, sino que creó una nueva necesidad: trabajadores. Muchos trabajadores. ¿Y de dónde salieron esa gente, mi gente? Del campo, mis amores. Migración masiva, como si fuera un concierto gratuito. Algo así. Las ciudades empezaron a hincharse de personas buscando empleo y eso generó problemas. Falta de viviendas, falta de servicios, infraestructuras insuficientes y crecimiento sin orden. Un desorden total. Pero nada, mis amores, el cambio no solo se queda aquí. También hubieron nuevas tecnologías, nuevas ciudades. Pero lo más sabroso del chisme viene aquí, porque el crecimiento no solo fue económico. Las nuevas tecnologías cambiaron la forma de vivir. Porque imagínense haber vivido en una ciudad oscura, de repente la electricidad. Algo único. Después el teléfono. No tanto eso. Después de eso viene algo mejor, el tren, las transvías eléctricas. Para rematar, completamos con los automóviles, algo sorprendente para la época. Y mejor aún, lo que fue las nuevas construcciones como el acero y el concreto armado. Todo esto hizo que las ciudades pudieran crecer en alturas, en velocidad y en complejidad. Era como una actualización de software, pero versión ciudad, por así decir, mejor dicho. Las personas se movían más rápido, se comunicaban mejor y por primera vez las ciudades se convirtieron en centros gigantes de comercio, servicios y cultura. Y sí, yo sé que dije que lo bueno era lo anterior, pero no. Ahora vamos a ver lo que son los efectos sociales de una nueva vida urbana. Porque con tanta gente nueva, tanta tecnología y tanta fábrica, la vida diaria cambió 100%. Ahora existían nuevos tipos de trabajos industriales, oficinas y servicios. Nuevos barrios obreros, nuevos comercios, nuevas instituciones educativas, servicios públicos que antes ni pensarlo que podían llegar a existir. Con todo esto, las mujeres empezaron a trabajar fuera de casa. Guilty. Los trabajos eran más abundantes, los niños podían asistir más a las escuelas, las ciudades se volvieron más diversas, más rápidas y más exigentes. Este era el primer boom urbano global y todo esto revolucionó un gran problema. Las ciudades estaban creciendo sin control y ahí, mis amores tecnológicos, es donde empieza a cocinarse algo muy importante, lo que fue la planificación urbana moderna. Pero nada, mis amores, porque aquí no se acaba la cosa. Ahora vamos a ver lo que fueron las transformaciones económicas. Economía, una palabra que suena tan sexy cuando hablamos de ciudades. Eso es la transición del modelo agrícola al industrial, que trajo con ello inversiones extranjeras, crecimientos de industrias, nuevos oficios y profesiones y mayor producción y consumo. Esto convirtió a las ciudades en motores económicos y con ellos surgieron las necesidades de organizarla de una forma más eficiente y productiva. Y nada, mi gente, sin más preámbulo, la ciudad moderna. Así que sí, mis amores tech, el desarrollo urbano moderno no nació de un plan bonito. ¿Quién dijo eso? Eso surgió del caos, de la tecnología, de la economía y de la gente moviéndose como que si regalaran iPhone en la ciudad. Y todo este caos fue preparando el escenario para lo que veremos en el próximo canal, como la planificación urbana moderna llegó para poner orden en este desastre tan emocionante. Y así termina el reporte más trendy sobre las raíces socioeconómicas y tecnológicas de nuestra ciudad moderna. Espero que hayan disfrutado este chisme histórico tech tanto como yo. No se despeguen porque lo que viene está más caliente que un celular sin forro bajo el sol. Bye.
Muy buenas, mi gente de Urban Lover. Bienvenidos a Urban Kitchen, donde no cocinamos moro ni mangú con huevo, cocinamos ciudades. Yo soy su chef urbana de confianza, Melanie Chávez, y hoy en Cocinando la Ciudad del Futuro vamos a preparar un plato estrella, la ciudad moderna del siglo XX. Con ese sazón especial de planificación y modelo de desarrollo urbano. Acompáñenme. Este plato no se hace con caldero ni con pilón. Usaremos planos, ideas y diseño urbano, porque aquí lo que vamos a batir son ideas urbanas. Así que siéntense como en su casa, pero en una casa bien planificada, Nada de construcciones improvisadas, como cuando tu tío levanta un segundo piso provisional que va para 20 años de uso. Para esta receta urbana necesitamos una taza de zonificación, cada cosa en su lugar, vivienda, industria, comercio y recreación. 2 cucharadas grandes de urbanismo funcionalista. 4 funciones: habitar, trabajar, recrearse y circular. No se aceptan funciones inventadas como chismear. 1 litro de movilidad basada en el automóvil. Media libra de racionalización y eficiencia. 1 ramito de higiene urbana. Nada de basureros rebosados, por favor. Edificios altos bien alineados. Espacios verdes para que respire la ciudad. Maestros. Arranquemos a preparar esta sabrosonga receta. ¿Cómo se cocinó ese desarrollo urbano? Paso número 1. Un mundo cambiando. Antes de cocinar esta ciudad, el siglo XX arrancó jalapeño, spicy, picante. Vino una migración masiva del campo a la ciudad, industrialización, crecimiento poblacional. Muchas ciudades estaban asfixiadas y caóticas. El viejo estilo de calles angostas, barrios densos, falta de ventilación y servicios ya no daban abasto. La ciudad estaba como un sancocho sin receta. Sabroso, pero un reguero. Entonces los urbanistas dijeron: espérate ahí, vamos a organizar este lío. Para el paso 2 echamos la zonificación, que es separar la ciudad como uno separa los víveres del supermercado. Residenciales por aquí, industrias por allá, comercios en su esquinita. Nada de tener una fábrica al lado de tu casa metiendo ruido como colmado a la medianoche. Nada de eso, mi gente. Para el paso 3 integramos la ciudad funcional. Aquí mezclamos las 4 funciones de la ciudad moderna. Que la gente tenga donde vivir, donde trabajar, donde relajarse y por donde moverse. Esto era como hacer un plato bien balanceado. Nada en exceso, todo bien organizado. Paso número 4. Sabor a velocidad. Ahora viene el ingrediente que le cambió el gusto a todo, que le dio sazón, la sopita. Este fue el carro. En el siglo XX aparecieron tantos carros que las ciudades tuvieron que abrir avenidas, autopistas y elevados. La ciudad se volvió más extensa, más rápida y más dependiente del vehículo. Como cuando aquí uno dice: voy a la esquina en el carro porque está haciendo mucho calor, para irme con el airecito. ¡Qué descaro, Y bueno, mi gente, le añadimos edificios altos, bien espaciados, con áreas verdes entre ellos, porque la idea era una ciudad más saludable y más respirable, entre comillas. Finalmente esto se deja cocinar a fuego lento, báilalo lento, con un plan maestro, nada de improvisación, nada de vamos a ver qué sale, todo bien medido, calculado y dibujado. Al final, mi gente, este plato urbano nos dio estas características distintivas. Zonas separadas según su función: vivienda, trabajo, comercio, recreación. Edificios altos o vivienda colectiva.
liberando espacio en el suelo para parques y zonas verdes. Tráfico planificado, avenidas anchas, autopistas, movilidad vehicular. Vivienda estandarizada, industrializada a gran escala. Plan maestro como guía de desarrollo. Nada improvisado. Espacios públicos, espacios verdes de integración. Parques, áreas de recreación, espacios abiertos. Nueva forma de vivir, con confort moderno, servicios, modernidad, pero también con nuevos desafíos. Y aquí está nuestra ciudad moderna del siglo XX, recién salida del horno urbanístico. Una ciudad ordenada, funcional, higiénica y pensada para la vida moderna. Una receta que trató de resolver los líos del crecimiento urbano y ponerle sabor a la vida ciudadana. Pero ojo mi gente, esta receta también dejó su jalapeño spicy picante. Ciudades muy extendidas, poca vida en las calles, dependencia del carro y zonas tan separadas que a veces pareciera que uno vive en un mapa de Google. Por eso hoy estamos creando nuevas recetas, ciudades más compactas, sostenibles y humanas, pero siempre aprendiendo de lo que se cocinó antes. Gracias por acompañarme en Urban Kitchen, donde cocinamos ciudades con amor, sazón y planificación. Yo soy Melanie Chávez y hoy les enseñé a cocinar la ciudad moderna del siglo XX con una receta original de planificación urbana. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, una ciudad bien planificada siempre sabe mejor. ¡Besos! Mangú mazorca. Es rico y nutritivo de harina de maíz. La de siempre, la misma mazorca. La nueva sensación alimentando el país. Mangú mazorca. Económico y bueno con salami con... Muy buenos días, les presento el programa Alerta Vial, Movilidad e Infraestructura por el Canal 4. A inicios del siglo XX, las ciudades experimentaron una revolución en la forma de moverse y en la construcción de infraestructura urbana. Este siglo marcó el paso de la ciudad compacta industrial a la metrópoli moderna conectada. En el 1900 hasta 1930, la movilidad inicial y primera infraestructura moderna iniciaron las primeras infraestructuras modernas que llegó el tranvía eléctrico, se consolidó como el principal medio de transporte urbano, permitió ampliar rutas y conectar barrios periféricos con los centros urbanos. También llegó el ferrocarril, fortaleció la conexión entre ciudades y regiones, facilitando el comercio, la movilidad laboral y la expansión metropolitana. También llegó el automóvil. En sus inicios, aunque no eran de bien de lujo y poco accesible, su aparición cambió la planificación urbana y empezó a fluir en la organización de las calles. La movilidad peatonal era dominante a pesar de las innovaciones. Caminar seguía siendo la forma más común de desplazarse, especialmente en clases populares. A pesar de estas innovaciones, el automóvil domina el tránsito urbano. Después de esto, surgen avenidas amplias, rotondas y pasos elevados. Aparecen los autobuses más accesibles que el tranvía. El tranvía empieza a desaparecerse en muchas ciudades. Mediante esas innovaciones inició el congestionamiento de tráfico, pues nace la zonificación moderna de Le Corbusier. Los proyectos urbanos de Le Corbusier y el CIA, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, se basaron en la zonificación funcional que divide la ciudad en zonas separadas para habilitar trabajar y circular y recrearse. Propuesta clave fue la ciudad radiante, que organizaba la ciudad con rascacielos de oficinas en el centro, rodeado por zonas residenciales de alta densidad y amplias áreas verdes, buscando mejorar la comunicación y el acceso a luz solar y reducir el tráfico. Las infraestructuras. Las infraestructuras de pavimentación de calles. Las ciudades comenzaron a sustituir calles de tierra por pavimento, mejorando la circulación de vehículos y condiciones sanitarias.
La expansión de acueductos y alcantarillados, los gobiernos invirtieron en sistemas modernos de agua potable y drenaje, reduciendo enfermedades y mejorando la higiene de la urbanidad. También se construyeron carreteras troncales, se realizaban puentes y túneles urbanos para un tráfico fluido, y las primeras autopistas urbanas hacen su aparición. Expansión metropolitana y su urbanización, movilidad en 1950-1970. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad explotó: más gente, más auto, más distancia. Movilidad: el auto se vuelve indispensable, nacen autopistas masivas, las tranvías casi desaparecen, reinan buses y taxis, los metros se expanden para sostener la enorme población. Durante 1950 y 1970, las ciudades crecieron rápidamente hacia la periferia, impulsada por el auge del móvil y nuevos modelos de ocupaciones del suelo. Se construyeron autopistas, circunvalaciones que reorganizaron la movilidad, pero también fragmentos de barrios, la suburbanización, que llevó a la expansión de viviendas unifamiliares y centros comerciales. Mientras que el transporte público perdió relevancia, la zonificación separó funciones urbanas y aumentó la distancia diaria, y la infraestructura de los servicios básicos debieron ampliarse para atender a esos nuevos desarrollos. Las infraestructuras aparecieron de los suburbios y requerían nuevas redes de agua, electricidad y carreteras, grandes estacionamientos, centros comerciales, construcciones de aeropuertos modernos y sistemas de presas hidroeléctricas. Voy por la vereda tropical, pintando todo de color y de belleza sin igual. Soy de un país tropical, de radiante esplendor y alma de carnaval. Hey, tropical es mi país, tropical es mi color, tropical es la pintura de mi inspiración. Quiero mi vida colorear y mi buen gusto combinar con pintura tropical y pintar por todas partes las ciudades de color. Y arriba en el cielo un arco iris de amor. Tropical es mi país, tropical es mi color, tropical es la pintura de mi inspiración. Pinturas Tropical, para tu gusto hicimos los colores. Durante el siglo XX, la ciudad moderna emergió como un organismo vivo, en constante transformación. No fue simplemente un conjunto de edificios o calles, sino un vasto entramado de relaciones sociales, económicas y culturales. Mientras se alzaban las fábricas y se expandían las viviendas, millones de personas llegaban desde el campo o desde otros países, construyendo nuevas vidas, aspiraciones y comunidades. En sus espacios, plazas, viviendas colectivas, mercados y fábricas, se tejieron sueños y desigualdades. La modernización prometía progreso, pero también dejó cicatrices profundas. Hoy exploraremos esa dimensión urbana, cómo las estructuras sociales y culturales fueron moldeadas por dimensiones políticas, migraciones, tecnología y arquitectura. Sean todos bienvenidos a Planeta Urbano, un recorrido por la vida urbana del siglo XX que define quiénes somos y cómo vivimos. Durante el siglo XX, las ciudades crecieron a un ritmo nunca antes visto. La industrialización atrajo personas desde zonas rurales y desde otros países, lo que provocó que los gobiernos adoptaran políticas urbanas para intentar ordenar este crecimiento acelerado. En las primeras décadas predominó el zoning, una política que separaba las funciones de la ciudad, zonas industriales, residenciales, comerciales y de ocio. Este modelo, inspirado en la Carta de Atenas, buscaba salubridad y orden, pero también generó ciudades fragmentadas. Ejemplos claros pueden verse en ciudades como Chicago, Berlín o el crecimiento planificado de Brasilia. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades apostaron por grandes infraestructuras viales, autopistas urbanas que prometían modernidad,
pero que en lugares como New York, Detroit o Los Ángeles destruyeron vecindarios completos y separaron comunidades enteras. También surgieron enormes proyectos de vivienda pública, como Pruitt en Estados Unidos, o los polígonos habitacionales en la periferia de Madrid y París, creados para atender el déficit habitacional, pero que terminaron aislando a miles de familias de las oportunidades económicas. El crecimiento fue tan rápido que en ciudades latinoamericanas como Lima, Caracas, Bogotá o Ciudad de México, la población llegó antes que la planificación. Así surgieron los asentamientos informales, barrios construidos por la gente misma debido a la falta de políticas de vivienda. Estos espacios revelan una gestión territorial insuficiente para un crecimiento tan explosivo. Con el tiempo, las ciudades intentaron corregir estas fallas: planificación metropolitana, regulación del suelo, planes maestros y políticas de transporte integrado. Sin embargo, la falta de coordinación entre municipios, el dominio del automóvil y la presión inmobiliaria limitaron los recursos. En síntesis, las políticas urbanas del siglo XX se basaron en la separación de funciones, la expansión motorizada y los grandes proyectos estatales, mientras que la gestión del territorio se centró en ordenar infraestructuras y suelo urbano. Esto permitió crecimiento y modernización, pero también generó fragmentación, desigualdades y periferias desconectadas. Gracias por sintonizar Planeta Urbano. Mi nombre es Gerald Familia y siga con nosotros para nuestro segundo bloque, donde hablaremos sobre la dimensión social y cultural de la ciudad moderna. Vamos a comerciales. ¿Adivina qué vamos a comer y a jugar? ¡Frío! ¡Muy frío! ¡Helado! Heladería Kreisel Supra hace helados de verdad en pocos minutos. Sin pilas ni enchufes, solo con hielo. Vueltas y vueltas y estamos resueltas. Sándwich de galletas, viniste con perditas. Con chocolate yo lo prefiero. Para todos los gustos, helados caseros. Heladería Kreisel Supra hace helados de verdad en pocos minutos. Es Kreisel, es excelente. Y bienvenidos al segundo bloque de su programa Planeta Urbano. Gerald Familia con ustedes. En este segundo bloque estaremos introduciendo un tema que, al igual que el primero, es de suma importancia para nosotros: la dimensión social y cultural de la ciudad moderna. Mientras las ciudades crecían y se transformaban físicamente, su dimensión humana también cambiaba. El siglo XX fue un laboratorio de nuevas formas de vida urbana. La llegada masiva de trabajadores dio origen a la clase obrera moderna, formada por empleados de fábricas textiles, metalurgias, automotrices y químicas. Sus barrios solían ser densos y cercanos a las industrias, como ocurrió en Manchester, Detroit o Sao Paulo. A la par, surgió una creciente clase media urbana, ligada al comercio, la educación, las oficinas públicas y los servicios. La ciudad moderna se convirtió en un espacio de diversidad cultural. Barrios inmigrantes como Little Italy, Chinatowns o los barrios afrodescendientes de Harlem en New York. La influencia del jazz, el tango y el bolero, y la explosión cultural impulsada por cines, teatros y cafés, que marcaron la vida urbana en capitales como París, Buenos Aires o Ciudad de México. Pero el crecimiento acelerado también trajo desigualdades, segregación por ingresos, barrios deteriorados, viviendas insuficientes y desplazamientos provocados por proyectos de renovación urbana. Aún así, estos escenarios dieron lugar a movimientos sociales que redefinieron la ciudad: derechos civiles, feminismo urbano, movimientos juveniles y demandas por el derecho a la ciudad. La cultura popular, las subculturas juveniles y los medios masivos terminaron consolidando una identidad urbana moderna, basada en la convivencia, el conflicto y la creatividad constante. En esencia, la dimensión social y cultural de la ciudad moderna del siglo XX estuvo marcada por diversidad, migración, nuevas clases sociales, experiencias culturales urbanas y luchas por derechos. Esos procesos colectivos moldearon tanto la identidad como el funcionamiento social de las ciudades del mundo.
Y así hemos recorrido cómo la ciudad moderna del siglo XX se construyó a partir de decisiones políticas, transformaciones territoriales y profundas dinámicas sociales y culturales. Desde las políticas urbanas que ordenaron o desordenaron el territorio, hasta las expresiones humanas que dieron vida a calles, barrios y tradiciones. Cada uno de estos elementos ayudó a formar las ciudades que habitamos hoy. Yo soy Gerald Familia y ha sido un placer acompañarlos en este episodio de Planeta Urbano. Gracias por sintonizar con nosotros y sigan conectados a nuestra programación. Somos del planeta Abismos. Hemos venido a conquistarlos. Oh, pero es que ustedes vienen de lejos. Señores, yo gente de fuera. Este country es rico en alegría. ¿Qué lo que? ¿Qué toca? Este country es rico en alegría. ¡Capicó 25! Este country es rico en alegría. Saludos. Este country es rico en alegría. Este country es rico. Este country es rico. Nuestra alegría conquista a cualquiera. ¡Dímelo, monstruo! ¡Te va a dejar bufiar! ¡Que lo que, mi pana! Hoy en el Canal 7, en el reality Crisis TV, presentado por Rayleani Félix, estaremos presentando el programa El Último Modelo Sobreviviente, la crisis del modelo moderno. Bienvenidos al episodio final de El Último Modelo Sobreviviente. Hoy evaluaremos si el modelo urbano moderno puede seguir en pie o si será eliminado. Señoras y señores, hoy nos adentramos en el corazón del problema, el modelo urbano moderno. Ese que prometía orden, limpieza y progreso, empezó a desmoronarse desde adentro y todo ocurrió en el siglo XX. Ahora veremos cómo el modelo que prometía salvar a las ciudades empezó a fallar. A comienzos del siglo XX, las ciudades industriales se estaban saliendo de control, densas, sucias, contaminadas, imposibles de manejar. El urbanismo moderno nació como un héroe, pero a mitad del siglo comenzaron a verse sus grietas. Mientras el siglo avanzaba, el modelo moderno, basado en zonificación rígida, grandes infraestructuras y separación extrema de funciones, no pudo responder al crecimiento explosivo de las ciudades. Lo que prometía progreso empezó a generar desigualdad, contaminación y desconexión social. Una disculpa, la antena está fallando y continuamos con lo que fue la sobrepoblación, contaminación y desigualdad. Señores, la ciudad se rebeló. En el siglo XX surgieron las primeras megaciudades: Tokio, Ciudad de México, Sao Paulo y Nueva York. Crecieron más de lo que el modelo moderno podía manejar. La sobrepoblación rebasó todo: servicios públicos saturados, hacinamiento en los centros, periferias que se expandían sin control y el nacimiento de asentamientos informales. Y si fuera poco, llegó la contaminación. En el 1952, Londres vive una gran niebla tóxica y miles de muertes. En los años 60 y 70, Los Ángeles colapsa bajo el smog fotoquímico. Ciudades industriales como Pekín, Osaka o Shanghái se vuelven zonas grises y tóxicas. El modelo moderno apostó al automóvil y a la industria pesada y ¿saben qué? El planeta pagó el precio. Luego, la desigualdad urbana se profundizó. Zonas ricas aisladas, suburbios de clase media desconectados y periferias pobres sin servicio. Y la ciudad moderna se fracturó socialmente. Entonces los grandes íconos se caen y el funcionalismo en crisis. Los grandes ideales funcionalistas dominaban el siglo: habitar, trabajar, circular, recrearse por separado. Pero pronto quedó claro que esta separación extrema producía ciudades frías, vacías y sin vida. El símbolo mundial del fracaso, el complejo habitacional Pretty Boy, demolido en el 1972. En Europa, las banlieues francesas y las New Town británicas revelaron aislamiento, deterioro y criminalidad.
El sueño modernista se volvió una pesadilla. Las autopistas internas destruyeron barrios enteros en Nueva York, Detroit, París y Ciudad de México. El automóvil se convirtió en un verdadero monstruo urbano. Y las críticas no se hicieron esperar. Jane Jacobs, Kevin Lynch y otros denunciaron que el modelo moderno ignoraba a las personas, apagaba la vida callejera, eliminaba la mezcla de usos y volvía a la ciudad una máquina fría. La señal se va, Dios mío. Entonces, como seguía diciendo, es cuando la gente decide levantarse con movimientos urbanos en acción. En los años 60 y 70, la ciudad dejó de ser un tablero técnico y se convirtió en un campo de batalla social. Comunidades enteras comenzaron a defender sus barrios del avance del modernismo. En Nueva York, los movimientos inspirados por Jane Jacobs lograron frenar autopistas que ya habían destruido zonas completas. En América Latina y Asia surgieron protestas por vivienda digna, contra desalojos y a favor de ocupaciones urbanas. Y desde los años 70, ciudades como Estocolmo, Vancouver y Copenhague iniciaron una nueva conciencia ambiental, cuestionando cómo el modelo industrial destruía ríos, costas y aire. En el 1968, Henry Lefebvre lanza el concepto de derecho a la ciudad, un llamado que marcó todo el final del siglo XX. Bueno, hoy la señal estuvo en mi contra y como seguía diciendo, luego ocurre la transformación. Así cambiaron las ciudades en el siglo XX. En el 1900 hasta el 1930, el caos industrial. Ocurre crecimiento sin control, barrios obreros tensos, contaminación y movilidad en crisis. Aquí aparece el deseo de una ciudad moderna. En los años 30 hasta los 50, la zonificación toma el mando. Se separan funciones, aparecen grandes avenidas y autopistas iniciales. La ciudad se ordena pero también se fragmenta. En los años 50 hasta los 70, el crecimiento se desborda. Ocurre explosión demográfica, expansión de suburbios, dominio del automóvil, surgimiento de favelas y barrios informales. El modelo moderno ya no podía contener la magnitud del cambio. En los años 70 hasta los 90 ocurre la crisis total. Fracasos como el Pretty Boy, ciudades segregadas, crisis ambientales, protestas urbanas. El modernismo cae en su peor momento. En los años 90 y hasta los años 99 aparecen nuevas ideas. Participación ciudadana, mezcla de usos, defensa del patrimonio, sostenibilidad y recuperación del espacio público. El modelo moderno comienza a quedar atrás. El siglo XX fue el escenario en el que el modelo moderno pasó de héroes a villano urbano. Su crisis abrió las puertas a nuevas formas de pensar la ciudad. Y como cierre de este reality, el modelo moderno está en peligro de extinción. Solo nuevas ideas urbanas podrían salvarlo. Ahora regresamos al canal 1 para el cierre oficial de esta transmisión. Llevo la vainita, llevo remolacha, llevo berenjena, llevo molondrones. Carbonero. Compro cama vieja, estufa vieja, abanico viejo, huepín viejo, colchón viejo, licuadora vieja, menos mujeres viejas. Olor a caña, canto de gloria. ¡Botellero me voy! El pregón. Un canto por la vida de... Hola, ¿qué tal? Jessica Hasbun con un avance de noticias. Comunitarios matan cocodrilo y se lo comen con un moro de habichuelas en Bauruco. Después de recorrer este origen entendemos algo esencial. La ciudad moderna del siglo XX no surgió por casualidad, no fue moda, no fue inspiración individual, fue la respuesta a un mundo que está cambiando. La ciudad moderna nos enseñó que el espacio urbano es una construcción social, el crecimiento necesita planificación y la forma de la ciudad moldea nuestra forma de vivir. Y hoy seguimos siendo parte de esa transformación. La ciudad sigue creciendo, adaptándose, reinventándose y su historia continúa con cada decisión urbana que tomamos.
Yo soy Yokairi Jiménez y esto es Noticiero del Siglo, donde entendemos la ciudad no como un lugar lleno de edificios, sino como un órgano vivo. Porque toda ciudad empieza en un punto, pero nunca termina. Muchísimas gracias por tu atención. Dile que sí a la Navidad, brindando con presidente. Ese coro va con el efectito de lo que ya no se ven. Este de lunes a lunes arranca, ven. Te invito a traerme los cuentos de Pachimano, lo hizo porque no se me quede el resto, que está casi armado el coro. Trae tu receta, que de siempre no se hace dieta, que aquí la graduamos con par de birreta. Fíjate en tu casa, me pregúntale a Jay, que viene de Boston, ese my friend. Dile que sí a la Navidad, brindando con presidente, ese coro va. La Navidad es decir que sí. Brindemos lo mejor de nosotros. Presidente.